¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Salgan de la Caja, el podcast que nos saca de los convencionalismos, que nos pone a pensar en pensamiento lateral, que nos trae lo que está más allá de lo conocido, una suerte de conversación al estilo de Colón. Colón, el almirante Cristóbal Colón se lanza a la mar océano a ver qué encontraba y miren lo que descubrió. Y hoy día no estamos con el Nico, que está muy apretado por un tema de pega, pero sí estamos con Giancarlo y con don Julio Príncipe, un tremendo invitado. Por favor, Giancarlo, a ver si tú presentas a Julio. Muchas gracias, Mirko. Yo estaba esperando este capítulo hace rato. Lo tenía dentro de mi querido. Hoy puedo terminar y decir querido diario, esto de con Julio en el podcast. Eh, la forma más simple, más sencilla, creo, de presentar a Julio, yo les contaba hace como 2 o 3 episodios de este pequeño viaje que en algún minuto incluso me lleva a conocer a Don Mirko Macari y que nos trae a este podcast. Y en ese viaje de varios años de ir conociendo distintas formas de ver la vida, distintas formas de entender las organizaciones, etcétera, 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 uno de mis profes, no le digas a los otros, Julio, pero el mejor de todos, y por sobre todo, y aquí quiero hacer una pausa importante, una de las personas más generosas con su saber que yo he conocido, y por lejos uno de los mejores consteladores organizacionales que he visto en vivo también. Y nuestro primer invitado internacional desde Lima, Perú, nos acompaña don Julio Príncipe, coach Gracias. sistémico, constelador, autor del libro Constelaciones Organizacionales, Historias de la Consultoría Sistémica, que lo pueden encontrar ahí en distintas plataformas y en físico. Don Julio, bienvenido. Gracias, Giancarlo, gracias, Mirko y a Nico, aunque no esté ahora acá, gracias también, porque ustedes son los que sostienen este espacio, lo han creado y lo sostienen, entonces, gracias, por supuesto, también a las personas que se animan a acompañarlos con sus preguntas, con sus comentarios, que veo que disfrutan mucho de esto, y cómo no, una buena conversación siempre es disfrutable, así que estoy contento de venir a conversar esta tarde-noche. Oye, Julio, sí, me había comentado Giancarlo de ti, y sería choro que para que te conozcan nuestros auditores, te presentara un poco desde lo que has hecho. Como hemos hablado nosotros acá en más de algún capítulo, el tema de las constelaciones, que son esta modalidad de trabajo con el inconsciente del sistema que está muy a full, muy de moda en el tema de la terapia individual, pero también llegó en algún minuto a la organización, como un Ujú. ente o como un individuo posible de constelar en función de los miembros que lo componen. ¿Y cuándo llegaste tú a esto? ¿Cómo llegaste a esto y cómo lo has desarrollado? Y sobre todo, ¿qué resultados has tenido? ¿Cómo ha funcionado? Gracias, Mirko. A ver, yo trabajo desde hace, ya van a ser 25 años, acompañando organizaciones como consultor y en el proceso también personas y organizaciones. Yo estudié psicología y en el camino empecé a sentir que la forma en la cual yo había aprendido la clásica consultoría en desarrollo organizacional me, me quedaba chica a mí o le quedaba chica a las necesidades que encontraba en las organizaciones y empecé a explorar por diferentes fuentes de las cuales bebí, eh, pasando por diferentes tipos de terapia o procesos de transformación personal, cuestiones incluso más chamánicas o energéticas, dice así como un viaje extraño. Y así un día llegué a las constelaciones familiares, que son un tipo de abordaje, originalmente un tipo de abordaje terapéutico que utiliza
la espacialidad, la representación de un tema en el espacio utilizando personas, pero podrían utilizarse piedras, post-its, sillas, lo que quieras. Y entonces yo me dije, bueno, voy a venir este fin de semana porque decía leer una formación allá entonces de 3 años. Enviaban profesores de la Argentina, del entonces Centro Bert Hellinger de Argentina, y, y yo dije, no, o sea, 3 años no me voy a meter a una formación menos con un nombre tan extraño. Un fin de semana veo que me sirve. Nada en contra de los argentinos, dejémoslo claro. No, no. Y bueno, entonces llegué el fin de semana, me pareció fascinante y seguí. Y en el proceso, yo iba haciendo mis traducciones al mundo de la organización. Entonces, los profesores que venían a darnos las clases tenían un corte clínico, ¿no? O sea, más y de lo que se sabía entonces de constelaciones. Entonces, cuando yo hacía preguntas sobre temas empresariales, me decían, no te preocupes que más adelante. No, después. Entonces, más adelante nunca llegaba. Y dije, ok, inventaré la rueda si no está inventada. Entonces me animé ya no solamente a hacer cosas más tímidas, sino a proponer de forma más concreta. Empecé a hacer ya aplicaciones directas en los procesos de coaching que daba o en los acompañamientos en organizaciones, hasta que un día descubrí que no solo que la rueda ya tenía años de haber sido inventada, sino que muy cerquita había un maestro de constelaciones organizacionales, que es el señor Tomás Kohn, de Chile. Entonces, me enteré que estaba haciendo una formación, eh, no era una formación en constelaciones organizacionales, era como un ciclo de encuentros teóricos, prácticos. Ya había empezado, pero yo me sumé y la experiencia con Tomás fue a quien le guardo enorme gratitud y cariño. Y me sentí honrado además con la presentación generosa que me hizo Giancarlos, y yo decía, o sea, qué lindo escuchar eso, porque es lo que yo pienso de Tomás, alguien generoso, didáctico, etcétera. Entonces me di cuenta con Tomás de las cosas en las cuales yo estaba yendo en buena dirección, me di cuenta de cuáles estaba yendo en una dirección poco útil, y también me di cuenta de que como nadie me había dicho que no se podía, estaba haciendo cosas que nadie más hacía. Entonces seguí mi camino y ese fue un poco el inicio y esta forma única, digamos, de hacer. Todos tenemos formas únicas al fin y al cabo, pero en un terreno tan novedoso como el de las constelaciones organizacionales en América Latina, por lo menos, eh, me ayudó. O sea, tuve mucha suerte, esa es la ¿Y verdad. qué, Tuve mucha suerte. qué tipo de problema has resuelto dentro de una organización con esta herramienta? ¿Qué problema se le puede presentar en una organización que se puede resolver a través de esto? ¿Y por qué hablaste en un minuto de terapia, ¿no? Que es un concepto muy privativo de la lógica de los individuos, ¿no? Y si se puede hablar de terapia en el caso de una organización o de una empresa. Sí, a ver, tal vez deba decir primero que una de las cosas o de las aplicaciones más interesantes de una tecnología como constelaciones organizacionales o constelaciones sistémicas en general es la capacidad de simular soluciones. Eh, y no es que no hayan simuladores. Dibujar es un proceso de modelamiento de sistemas. Hay tecnología que modela y simula, qué sé yo, el tránsito o movimientos, qué sé yo, poblacionales, etcétera. Pero la diferencia de constelaciones es que no solo te permite describir el sistema que estás observando, sino
conversar con él, por así decirlo. Entonces te permite simular las soluciones y percibir el impacto de estas en el sistema observado. Por tanto, proyectos, decisiones que tomar, sobre todo en aspectos de complejidad, son temas que una constelación puede apoyar mucho, ¿no? O sea, usualmente, no siempre, pero tal vez no usualmente, pero en muchos casos voy a decir, eh, han llegado a mí personas directamente por constelaciones cuando no han sabido más qué hacer. O sea, han intentado una y otra vez con diferentes técnicas racionales. Por ejemplo, uno de mis casos favoritos es el de una organización industrial que tenía o sea, producía y produce productos, valga la redundancia, de alta tecnología para una industria muy exigente. Y entonces tienen todos los sellos de calidad, etcétera, etcétera. Los ISO, las Todo, OSA, todo todo. lo... Y tenían problemas de calidad con un cliente en específico. Y entonces ya habían hecho todo lo que podían y no sabían. Entonces alguien les comentó, y yo siempre bromeo que es como cuando te has ido al médico, ¿no? Tradicional, y alguien te dice así medio vergonzado, te da el nombre medio oculto de un terapeuta. En un papel así Claro, de... claro, sí, sí, este es el, ¿no? El homeópata, qué sé yo. Entonces alguien le dijo a esta persona, que era la gerente general de esta organización, bueno, si no, si ya probaste todo, prueba una cosa más. Entonces me llamaron y fue interesante porque el comité ampliado de calidad, nos reunimos en un taller de 4 horas y ellos mismos diseñaron espacialmente, es decir, ubicaron, posicionaron el tema. Y uno de los aspectos que salió allí fue que el cliente estaba tan involucrado en el proceso productivo que se había desconectado del producto. ¿Y por qué estaba tan involucrado en el proceso productivo? Porque ellos, al querer fidelizarlo, lo habían metido tanto que cumplía Lo casi una invitaron a la función. cocina. Exacto, y cumplía casi una función de supervisor de calidad. Así que Entonces hubo confusión de roles. sí, de espacios y de lugares y el sistema, si tú miras a la organización bajo una metáfora de un sistema vivo, te está diciendo, esto no me pertenece, ¿sí? ¿Cómo hago para que me lo quiten? Porque este no es su lugar. ¿Es una Entonces, metáfora o es una realidad? es una metáfora, Ya. es una metáfora. La organización es una organización y tú puedes verla por lo menos como dos metáforas, a mí me gusta pensar en dos metáforas, la ves como una máquina o la ves como un sistema. Y no es que una sea correcta o incorrecta, pero tal vez es útil saber en qué momento utilizo cuál. Para aspectos que tienen que ver con el ámbito de lo complicado, la metáfora de la máquina es necesaria. Estandarización, por ejemplo. Pero para aspectos que tienen que ver con el ámbito de lo complejo, la metáfora de la máquina es limitada Qué y buena esa ataca el distinción problema. entre lo complicado y lo complejo. Me encantaría entrar ahí, Julio. ¿Eh? Con gusto. Lo, com- un, lo complicado tiene 1001 pasos, procedimientos y protocolos, y puede que cuando tú lo abordas no tienes idea qué es. O sea, si alguien abre la computadora de la cual estoy hablando con ustedes, yo vería placas y cositas de colores verdes y plateadas y qué sé yo, ¿no? Yo no tengo idea qué es eso, pero un experto en computación sí lo sabe. Y tan es así que es capaz de explicar cómo funciona. Es capaz de decir qué ha fallado. Es capaz de entender la lógica de esa maraña de cables o qué sé yo. Entonces, lo complicado puede entenderse y puede actuarse de forma aislada y puede transferirse. Lo complejo, en cambio, es la sorpresa. En la sorpresa continua, no hay forma en la cual tú lo describas, o sea, puedes imaginar las soluciones,
o las condiciones que están creándolo, pero no hay forma de predecir lo que va a ocurrir en la naturaleza, por ejemplo, que es un buen ejemplo de lo complejo, o en el comportamiento humano en sociedad, es un buen ejemplo de complejidad. Entonces, ámbitos sociales requieren una mirada más de complejidad, más sistémica, que ámbitos más ingenieriles, matemáticos, que Claro, tienen una mirada y de buena parte de la crisis se debe a la hegemonía, esa mirada tecnocrática en los problemas sociales. tal cual, porque agravan el problema social, porque asumen que como funciona en algo que es una máquina y transfieren la metáfora de la máquina al mundo social, piensan que va a funcionar igual. Es decir, eh, trabajando sobre una parte de la máquina, ¿no? Y no ven que no es una máquina, sino que es parte de un sistema y que está afectando aspectos de los cuales ni siquiera se han puesto a pensar. Entonces, en un sistema social como es la organización, trabajar sobre una parte en realidad agrava muchas veces el problema o afecta en otros lados antes no vistos. Entonces, tener esta mirada como la que tienen ustedes y tiene, por supuesto, mi amigo Giancarlos, que tiene tanto la mirada de ingeniería como la mirada sistémica, es un Sí, porque gran... nosotros siempre ponemos el acento en que no es esto o lo otro, que todo el cambio se trata de esto y lo otro. Y eso tiene que ver con la intersección de dos paradigmas que no son contradictorios, sino que son complementarios. Uno, que la máquina viene de la mirada del universo como un ente mecánico, ¿no? Exacto, La La física de física Newton lineal, la se física de llama, Newton. se llama mecánica cuántica. ¿Ah? sí, Los cuerpos en el universo, los planetas que estaba mirando Newton, ¿no? Tienen un comportamiento idéntico al de las claro. piezas dentro de la esfera de un reloj. Sí, ¿Ah? Son exacto. piezas dentro de Dios piezas es dentro de el piezas. relojero del Claro, mundo. es un relojero. Y lo que hemos aprendido desde los límites de esa ciencia es que debajo de lo que creíamos que era la partícula más pequeña de materia, que era el átomo, hay otro universo que tiene unas reglas de comportamiento distintas. Entonces, hay un mundo visible que efectivamente aparece en una dimensión como mecánico, pero por debajo hay otro que es invisible. ¿No? Y entonces tenemos que complementarlo. Y estamos en la crisis porque todo el mundo tiene, no, pero eso, ¿cómo explicáis eso racionalmente? No, Sí, y esta cuestión suena hippie. ¿Ah? Esto claro, es, eh, porque claro, nunca no hemos sido formados, estamos en la crisis de la cultura, ¿no? Que no nos permite ver más allá de ese espacio de lo racional. sí. Y es esto que comentas, que está dado en el mundo científico, en el mundo académico, sí, si tu investigación no es experimental con grupos de control, etcétera, no sirve, sí, o sea, eh, que está puesto en el mundo médico, está puesto en el mundo de la organización también. Eh, Y déjame poner sí, encender un poquito más el fuego de la urgencia. Esa realidad tú te la encuentras sobre todo en todas las estructuras estatales, en que llegamos al ridículo de que si tal decisión no pasó por el timbre uno 2 3 o 4 la decisión está mala, la idea está mala, el proyecto no sirve. Porque sobre todo en temas gubernamentales, es tanta la energía que le ponemos a la forma y a la forma asociada a la máquina que se nos olvidó todo el resto, po. Claro, la burocracia es una deformación de la idea de máquina con la que tal, construimos los tal cual, objetos sociales como, como el Estado. claro. Me recuerdan una frase que no es de Rosa Lakoff, pero la leí en un libro de Rosa Lakoff, que decía, eh, si quieres pecar, peca contra Dios, no contra la burocracia, porque Dios te va a perdonar, la burocracia no. Claro, hay otro dicho en México, de los políticos mexicanos, que dice, quien no está en el presupuesto está en el error. Claro. Es muy latino, es muy de nuestra cultura latina, ¿no? ¿Y qué otros casos te has topado, Julio, interesantes que nos puedas contar? Eh, Pucha, o sea, a ver, para terminar el caso anterior que les comentaba, que Ya, me ok. me doy cuenta que no lo terminó, es una tontera, simplemente que
después de haber trabajado ese taller con el equipo, este error no volvió a ocurrir. Entonces, ¿podría decir que fue a causa de la constelación? Yo diría no. No puedo decir que fue causa de, que ese es el pensamiento de la máquina. Lo que puedo decir es que uno de los tantos elementos que entraron en la solución fue darle una mirada diferente, en la cual dejaron de buscar culpables, en la cual se sintieron más identificados, en la cual se dieron cuenta que eran co-creadores del problema y podían ser co-creadores de la solución. O sea, es mucho lo que se va moviendo. Entonces, eso es algo que suele ocurrir. Después de haber tenido una de estas intervenciones, muchas veces las soluciones empiezan a aparecer, entre comillas, en el mundo real, ¿no? El mundo de la organización. Recuerdo un caso, ahora que mencionaban lo del gubernamental, estaba trabajando con un programa que dependía de un ministerio X, y tenían que hacer no, por decir, el plan operativo, institucional, una cosa así. Entonces nos habíamos reunido en un taller todo el día trabajando para poder hacer este plan y poder desplegar, etcétera. Y el plan, dicho sea de paso, es parte de la máquina, ¿no? Porque en el sistema vivo, en realidad no hay mucho que puedas planear. Lo que necesitas Déjame para... hacer un paréntesis chiquitito Sí. ahí, me hiciste acordar. Año 2004, no, 90 y tanto, a eh, una minera Saldívar de ese año, 2004-2005, llevan al doctor Humberto Maturana. Y pasan dos cosas muy de cultura de sistema. Primero, en las mineras muy típico que hay una persona encargada, el chofer, que anda trayendo gente de un lado para otro y que le reporta directamente al gerente. Entonces llaman a esta persona y le dicen, no, tenéis que ir a buscar al doctor Humberto Maturana al aeropuerto. Ok, ok, jefe. Ujú. Llegó y de repente llegó el chofer solo, po, weón. Y los gerentes, todo el lote de peces grandes, digamos. Oiga, pero ¿y qué no lo encontró? No, 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 no. Usted me dijo que iba a buscar un doctor. Lo único que vi fue un viejito ahí con un chaleco todo rolloso y había dejado al doc abajo, ¿no? Porque no le cuadraba con lo que en su imagen Claro, era este ser, ¿cachai? no andaba con bata blanca, con el nombre acá y con un lápiz así, ¿no? Y Claro. un estetoscopio para... Sí, sí, Claro, ni parado tampoco o con un terno, no, pues sí, el doc, po. Y lo segundo, que esa fue a donde quiero entrar acá, que una de las frases que siempre era medias polémica en esos talleres, que el doc les decía, la planificación solo sirve para saber cuán equivocados estábamos. Mm, Y ahí queda la cagada, en el mundo minero sobre todo, pero ¿cómo puede ser posible, weón? Y polémica, porque les costaba mucho aceptar esto que nos acaba de decir Julio. El plan es algo del pensamiento máquina, no es del pensamiento sistémico. sí, 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 sí. Buena, muy buena historia. Y bueno, entonces para cerrar el cuento mío, estaban trabajando esta cosa del plan y estábamos haciendo una constelación y terminó la noche y ya cada cual se iba a su casa, volvíamos al día siguiente. Entonces cuando nos estamos despidiendo, el director del programa dice, tengo llamadas perdidas del ministro. Bueno, ahora que me voy a casa lo llamo y nos vemos mañana. Cuando llega al día siguiente a primera hora, llega con una cara así de funeral. El ministro le había dicho que el programa se cancelaba. Toda la planificación, todo, no servía para nada. O sea, no tenía sentido más. Entonces, fue interesante cómo la conversación pudo dar toda una vuelta
hacia cuál era la real contribución del programa y qué lugar tenía, no solo en el ministerio, sino en la sociedad. Fue uno de los talleres más bonitos en los cuales participé, gracias a que el programa se iba a cerrar. Y una de las cosas que hacían era llevar, eh, no había pensado en esto hace años, pero estoy tratando de recordar con precisión, pero era alcantarillado, agua potable, a zonas muy alejadas. Y, y ellos le llamaron población, no me acuerdo cómo, pero era un acróstico, población alejada de las redes, de no sé qué, una cosa así, y terminaron llamándoles pares. O sea, dejaron de ser los otros pobrecitos que están lejos a los cuales yo tengo que servir porque soy un sabio técnico y los empezaron a llamar pares. O sea, en fin, cosas lindas que Claro, ocurren. ese clásico discurso, nosotros representamos a los pobres, sabemos lo que los pobres necesitan, aunque nosotros no Sí, somos sí, pobres, sí, pero sí. claro, Entonces, es eso, o sea, creo que es, para mí una constelación es una forma de conversación, es una forma de conversación que permite conectar con tus recursos, tus cualidades, permite tener comprensiones sistémicas y simular soluciones, ¿no? Que puedan ser sostenibles, o sea, gracias a que puedes percibir el impacto de la solución, el impacto o el efecto, como quieras y llamar. cambian las convicciones, cambia la mirada también de un ejecutivo, un gerente, un equipo directivo que incorpora herramientas que ve que funcionan eficazmente y que no estaban en su set. Prenden una ampolleta de dónde viene esto, por qué no lo sabía, cuánto lo necesito comprender. Sí, no siempre, pero sí. Recuerdo una vez una gerente en una compañía farmacéutica con la que trabajé, me dijo, yo creo que las reuniones del futuro van a ser así, con constelaciones. Eh, Y yo creo que tenía razón, todavía no lo veo, pero creo que sí. Y entonces hay algunos gerentes que sí, dicen, oye, esto deberíamos hacer más. Y creo que en muchos otros casos se permite validar lo que todos los gerentes sepan por más pensamiento mecánico tengan. Es que hay algo que no saben cómo explicar, ¿sí? Cuando toman decisiones, esto que comentaba Jan de la planificación, las mineras, puede que tengan un montón de información que se está analizando, pero al momento de decidir, no se ponen a leer el reporte, o sea, si tienen que decidir, deciden intuitivamente, por olfato, y claro, después ya se ha investigado que el corazón tiene neuronas que envían, se ha investigado que hay también, ay, se me dio el nombre. La guata habla. Claro, la guata que te habla y que tienes también estas hormonas que regulan la predicción del cerebro. Entonces, en fin, hay muchas explicaciones, algunas más, comillas, científicas, otras más, entre comillas, no científicas, en todo caso diré no del mainstream científico, que, que se pelean por decir cuál de las dos tiene razón, pero no importa cuál explicación elijas, lo cierto es que el fenómeno ocurre, que cuando un gerente toma una decisión, no sabe cómo sabe lo que sabe. Entonces, el uso de tecnologías diferentes como las que ustedes comparten en este tan valioso espacio de conversación, yo creo que ayudan a eso, a que la gente encuentre otras formas de decir o de respaldar, si quieren sentirse respaldados, en que hay un lenguaje que pueden conocer, ¿no? O sea, que pueden reconocer, por ejemplo, cuando tu intuición es correcta. Sí, o no sé si correcta, pero por lo menos reconocer en el cuerpo cuando es algo más intuitivo, lo de la guata que decía Jan. Entonces, creo que
creo que ayuda a eso, creo que ayuda a, según el enfoque de trabajo también, creo que ayuda a Sí. conectar con recursos, creo que ayuda a reconocer que todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución, a reconocer que hay, que depende de dónde ponga el foco, se va a generar un resultado también. Si solo Ahora, me una enfoco. de las ideas más fascinantes, a mi juicio, que yo creo que es la frontera entre el pasado y el futuro, eh, y que está en la esencia de de esta técnica, de esta herramienta de trabajo, tiene que ver con el campo de energía compartido, Ujú, ¿no? El sistema tiene una inteligencia propia, ¿no? Independiente de quienes la componen y está circulando ahí. Entonces, si hay un orden correcto, la energía va a circular bien, y si hay un orden alterado, no va a circular, y eso lo llamamos problema. Ahora, esta idea del campo de energía inteligente también se llama en la frontera de la ciencia el campo unificado de conciencia, ujú, ¿no? Y a mi juicio, la idea que te cambia todo, ¿no? Es lo que es la pelada de la papa más interesante, a mi juicio es más fascinante, por lo menos yo con la que más me pega. O sea, hay un campo de energía inteligente que circunda todo lo que está vivo, sí, ¿no? sí, y Y tenemos, creo, hay formas de acceder. Y eso no es misticismo, ¿no? Ocurre permanentemente, crea o no crea en eso, sí, ¿no? La constelación es simplemente una herramienta, como el instrumento, el termómetro para medir cómo está operando eso al final. sí, sí, y herramienta es otro ejemplo del lenguaje máquina. Sí, O sea, sin duda. claro, sin duda que está, Es que sí, yo habito en los dos mundos sin problema, por lo menos. hace bien. Tecnologías No humanas creo que también haya le que dicen. pintarse de chamapa. No, 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 de ninguna manera. Es parte de integrar, como decíamos. Y creo que, eh, a ver, hace 10 años, Rupert Sheldrake, que es uno de los mayores eh, o más importantes científicos que ha desarrollado esta mirada de los campos mórficos, por ejemplo, él hizo una charla TED y se la bajaron al día siguiente. Y sí, la bajaron de todos lados y dijeron que era pseudociencia y que TED como organización no fomentaba la pseudociencia. Y realmente era una charla muy interesante que acaban de recuperarla, no desde TED, pero han recuperado el audio y le han puesto animación. Entonces está bastante, bastante interesante, además de una charla muy, muy divertida en la cual habla de eso, ¿no? De esas fronteras entre la ciencia conocida y todo esto otro de la ciencia, de lo cual no se habla porque pondría por lo menos en cuestionamiento, si no en ridículo, a la ciencia tradicional, a ese mainstream. Y entonces sí, Que a hay, su vez es lo que hizo la ciencia con la religión hace 400 años. sí, y que fue Ah, cuando, fue la cuando razón dijeron, por la oye, cual claro, la ciencia progresó y todo el movimiento de la ilustración, ¿no? Dejar de decir que todo dependía de Dios, sino que habían otro tipo de fuerzas y mecánicas que podían dar una explicación. Entonces creo que en ese movimiento de pasar de la ciencia, de Dios en la vida, a convertir a Dios en un relojero, creo que algo se perdió que hoy estamos en posibilidades de recuperar. Aún así, creo que no es necesario eh, la discusión de los campos unificados o de los campos mórficos, creo que no es necesario para empezar para que funcione una constelación o una conversación o una meditación y tampoco para aplicarla en la organización. Yo diría que más bien mucho menos. Yo no explico lo que hago, simplemente lo hago. Y después la gente que está ok. interesada y quiere saber más, le cuento un poquito más. Eh, entonces, creo Tú que eres un cirujano. no, no sé Y si soy además cirujano, soy que a un mí, jardinero.
Ah, ya, muy bien. Soy un A mí me jardinero. pasa algo con dos ejemplos que se me vienen a la mente. Voy a preguntar para no... Asumo que los dos saben nadar y saben andar en bicicleta. Yo no sé nadar, pero sé andar en bicicleta. Maravilloso. Entonces voy a Yo usar la ambas, pero bicicleta. de manera muy precaria. No importa. Pero si buscas en la historia, en tu historia personal, el momento en que aprendiste a andar en bicicleta, a mí me emergen dos reflexiones. La primera es que por más que te hayas leído el libro de cómo andar en bicicleta, no bastaba. Ujú. Había algo que tenía que suceder, que era que el ejercicio, el conocimiento, pasara por el cuerpo. Así es. Y algo pasó en ese pasar por el cuerpo que vino acompañado de un par de sacadas de cresta, en que tu cuerpo se equilibró, pero descríbemelo. Descríbeme en qué ángulo pones tu cuerpo para que, bueno, no tengo cómo describirlo. Ujú. Sin embargo, lo puedo hacer. Sí, así es. Porque no fue el lado racional del cerebro el que ordenó el cuerpo. Claro, es la experiencia, es como lo que, si no me equivoco, decía San Agustín, si me preguntas qué es el tiempo, yo lo sé, pero si quieres que te lo explique, no lo sé. Sí, Mira, o sea, no hay forma de explicarlo, pero yo sé que lo sé. Y en el caso de la bicicleta, este balance que encuentro en el desbalance precisamente, ¿no? O en el balanceo, si quieres. Eh, y, en fin, creo que volviendo a lo que comentábamos de las posibilidades que trae el utilizar cualquier tipo de estas tecnologías o formas que salen de la caja, como ustedes dicen, creo que lo que traen es la posibilidad de celebrar más nuestra humanidad, nuestra riqueza, nuestra diversidad. Y creo que, y eso es una de las cosas que me gusta. O sea, más allá de si se llama constelaciones o como se llame, es, es reconocer que somos mucho más de lo que creemos que somos, que podemos cambiar la historia, eh, mirándola diferente, tomando en cuenta factores diferentes a los cuales había tomado al comentar una historia. Porque eso es una de las cosas, por ejemplo, que hace una constelación. Te actualiza la narrativa, pero para actualizar esa narrativa es importante que quien acompañe el proceso tenga una mirada, por ejemplo, de recursos o de soluciones. Hay hay muchos colegas que lo que tienen más bien es una mirada centrada en el problema, ¿sí? O en las causas inconscientes del problema, etcétera. Y y esa actitud, inconsciente o consciente, no lo sé, genera un tipo de conversación y un tipo de resultado. Pero si tu actitud es más de celebración de posibilidades, de tesoros, de recursos y de soluciones, entonces la conversación y el resultado va a ir en una dirección totalmente diferente. Yo hice un post hace, bueno, no es que escriba mucho, pero de vez en cuando se me va la flojera y escribo, en el que hablaba de una persona, de un ejecutivo que tenía problemas con sus compañeros de trabajo. Entonces decía, o sea, tú puedes tener a esta persona y pensar que es un trabajador tóxico y, ¿sí? Y ponerte a bucear en la historia de la toxicidad en su familia, o puedes ver a una persona que quiere llevarse bien con sus compañeros. y no sabe cómo. Exacto. Entonces, simplemente eso genera, la persona no es la misma persona. Mi aproximación como consultor o como coach o como terapeuta, aunque suene extraño, cambia al cliente. Si veo a alguien que me dice, hace días que me cuesta levantarme a trabajar, no quiero ni siquiera bañarme, etcétera, yo puedo ver,
o sea, puedes ver a una persona deprimida o puedes ver a alguien que quiere una vida más plena y que no sabe cómo. El hecho de tener un problema implica que quieres lograr algo, si no, no sería un problema. Entonces, el enfoque que uno tenga como consultor, coach, terapeuta, lo que quieras llamar, o padre de familia, etcétera, hace una diferencia. En qué imaginas que es el otro? Algo así. Y todo ¿Cuánto? problema, todo Sí, problema es una solución, me enseñaba mi amigo Julio Príncipe hace algunos años también. Sí, sí, Cada sí, problema oculta una solución en sí mismo. sí. A mí me pasa, para seguir un poquito en el tema de las constelaciones, hago el ejemplo burdo, ¿ah? De comparar cosas que no son comparables, pero siempre que me trato de explicar un poco qué es una constelación o lo que resulta una constelación, es pensar que la terapia, la psicoterapia es como leerse el libro y Ujú. la constelación es el equivalente a ver la película. Porque lo que sucede normalmente es que tú te das cuenta como facilitador o como parte de la constelación de cosas que y ahí son esas calles de teja que decimos acá en Chile, Julio, que era imposible que alguien te lo dijera desde fuera, que ese es otro factor súper importante, que lo conversamos hace como 3 episodios con Mirko. Mirko hizo una súper bonita forma de escribir finalmente el objetivo del coach, que es permitir que quien pregunte se dé cuenta de aquello que se tiene que dar cuenta. Ujú. Y si tú eso se lo gritas con un megáfono desde fuera, no va a resultar. Ujú. Entonces las constelaciones son una súper bonita herramienta que te permite ver, como dice Julio, tu sistema operando. Y lo puedes hacer con fichitas, yo ocupo unos juegos de figuras, con personas. Sí. Y Sí, me ha gustado tu idea, Giancarlo, del libro o la película, porque creo que el constelador, si cabe, o coach, o consultor, o terapeuta, tiene, vuelvo a esto de cómo mi actitud genera un tipo diferente de cliente. L- De alguna forma nos convertimos no en dueños de la película, no en escritores de la película, pero de alguna forma en editores, ¿sí? Sabemos qué parte nos puede ser más útil para lo que quiere el cliente. Entonces no estaba preparado para esto, pero sí, si me tienen paciencia, puedo por explicar. favor, Eh, Porque puede ser que el cliente tiene una historia que es más o menos así. ya, Yo como terapeuta, coach, consultor, constelador, etcétera, me muevo en este ámbito preguntándole qué fue, pero por qué lo hiciste, etcétera, etcétera. De repente agravo esto o lo fuerzo, pero también me doy cuenta algo, que si puedo, con mis preguntas puedo reforzarlo y puedo empeorarlo, porque puedo preguntarle más cómo lo hizo y cuántas veces más metió la pata, etcétera, etcétera. Significa también que puedo mostrarle con mis preguntas conexiones que antes no veía. ¿Sí? Recursos que no había considerado. Entonces la historia del cliente se enriquece por medio de las preguntas que uno como consultor o coach hace. Entonces sí, podría tener otras perspectivas y tal vez ver que esto parece más una estrella, por ejemplo. Y digo, ah, bueno, si parece una estrella y yo ya sé hacer esto, de repente puedo hacer esto ahora. Ahora parece un poquito más. Bueno, ahora parece, sí.
Esté ahí un poco en perspectiva. Entonces, tu cliente puede enriquecer su vida por medio de las preguntas que tú le hagas, de acuerdo a lo que has acordado con él o ella conseguir. Entonces, eso puede ser con una constelación o puede ser con una conversación. Pero insisto, para mí lo importante es que, ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo que es mi tarea? ¿Cuál creo yo que es mi tarea? ¿Qué Que creo yo? creo que creo. Sí, creo que sí, podríamos seguir. Entonces, sí, creo que O sí sea, el quiero. acercamiento al problema o al cliente para seguir vinculando cosas. Cuando Otto Charmer dice que el proceso de transformación depende de el lugar interno de quien está haciendo el proceso de transformación. Sí, Se mixea de alguna forma con esto de que, ojo, nosotros tenemos la capacidad como consultores, coaches sistémicos o ontológicos, lo que fuera, de iluminar una parte, sí, pero puedo iluminar la infección o puedo iluminar alternativas de salida. sí, tal cual. Hace, hace un tiempo trabajé con una persona que tenía una eh, acúfenos, tinnitus, ¿no? Estos ruidos inexplicables. Y, y entonces este chico había tratado de hacer, había ido al, ¿cómo se llama, no? Al otorrino, Al había otorrino. al neurólogo, había ido a todos lados, había ido también a que le hagan constelaciones, había ido a que le hagan regresiones, había hecho todo. Ayahuasca, Sí, todo. sí, y no funcionaba. Entonces, llegó a mí contándome que esta era su situación y que quería saber de dónde venía, cuál era el ancestro que estaba representando el ruido. ¿Sí? ¿Quién es? Necesito saber a quién llevo adentro. Ya Porque traía una intuición ya. sí, porque me han dicho que tengo que saber a quién llevo adentro. Y todo eso ya lo había hecho. Pero entonces en mi conversación lo que hablamos fue qué es lo que en realidad quieres. O sea, imagínate que supieras quién es. Digo, yo no puedo prometerte, y en realidad no me interesa, pero no puedo prometerte saber quién es. Pero imagínate que lo consideras, ¿qué sería diferente? Entonces dijo, bueno, o sea, la verdad es que lo que quiero es volver a tener una vida normal, porque no puedo hacerme un jugo en la mañana, no puedo ir al cine con mi novia porque el ruido es muy fuerte. En fin, la conversación fue hacia aclarar qué quería, aunque parezca obvio que era lo que quería, y descubrir de alguna manera qué de eso ya estaba consiguiendo en su día a día, pero que él no había puesto el foco, el reflector allí, como decía Jan. Entonces las preguntas hacen que eso se mire en la conversación. Entonces la conversación de cuál es el ancestro que llevo en la cabeza duró 1 minuto. Los siguientes 40 minutos fueron todo lo demás. En la siguiente sesión me dijo que había vuelto a lavar la ropa, había vuelto a tomar el jugo, había vuelto a ir al cine, había vuelto al gimnasio con todo el ruido, y que si bien es cierto, a veces todavía escuchaba este ruido, ya no le molestaba y lo veía más como un amigo. Entonces, más bien ahora estaba curioso de saber cómo hacer para llevarse bien con él. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Hice una constelación en el sentido estricto? No. Pero de alguna forma, esto que es lo que se puede hacer en una constelación, se puede hacer conversando también, y estoy seguro que lo hacemos todo el tiempo, solamente que no nos damos cuenta. Si nos damos cuenta dónde enfocamos la conversación, puede haber más posibilidades.
porque entiendo. habitualmente el consultor llega por un problema. A propósito de poner el foco en lo que no está funcionando, en lo que yo creo que es lo que me resta posibilidades, cuán potente o poderoso es planificar tu año, si cabe la palabra planificación, Sí, o iniciar una hoja de ruta con este tipo de conversación. No sí, sé si tú lo has hecho. sí, sí. Recuerdo un caso en una multinacional que había venido a hacer su convención estratégica, no sé cuántos, en Perú. Entonces me pidieron hacer 2 días con los directores de los países, de, de ver cómo todo eso que habían trabajado durante la semana, los 3, 4 primeros días, y eran 2 días para el despliegue. Entonces me llamaron para ayudarlos a hacer eso y se me ocurrió pues trabajar utilizando constelaciones, que dije que esta es una muy buena forma de que vean cosas que no vieron. Para hacer el cuento corto, una de las conclusiones que sacaron fue: la próxima vez hacemos primero constelaciones. Porque se dieron cuenta de un montón de cosas que en los primeros días del planeamiento típico, hemisferio izquierdo, etcétera, no habían considerado. Por ejemplo, tenían una tradición, como hay en muchas compañías grandes, de, de despedir cierto número de personas cada año. ¿Sí? Como parte de su proceso de actualizar, etcétera. Y ojo que esa es una creencia que es media silente, pero muy presente en las organizaciones, el estrés necesario. Sí, 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 sí. Pero hoy, bueno, entonces todo esto de despedir gente del estrés necesario, todo esto eran cosas que ellos asumían normales, que total, ¿a quién le afecta? Si ya estamos acostumbrados. Y lo que veían una vez tras otra era que sí afectaba, que ellos pensaban, obviamente, desde sus oficinas lujosas, no sentían el dolor, ni el miedo, ni la nostalgia del compañero, etcétera. ¿Sí? Entonces, incluir eso de lo cual antes no se incluía, es algo que ayuda, y perdón que di toda una vuelta, pero vuelvo a a la pregunta original de Mirko. Entonces, sí, si puedo imaginar cómo va a ser mi año en la organización o personalmente, puedo simular los escenarios. ¿Qué pasa si hago A? ¿Qué pasa si hago B? Si me asocio con, si me separo de, ¿qué debería tomar en cuenta? Una constelación, por supuesto, que ayuda a eso. A mí me pasó también como quizá una gran lección del mundo sistémico, es que para mí fue muy importante era salirnos de lo perfecto, de las purezas, de mejor que y peor que, en términos de una mirada absoluta. Porque algo que buscan también las constelaciones es poder hacer un movimiento en un elemento del sistema y decir, ok, esto es mejor, igual o peor que antes. Pero no andamos buscando la perfección, no andamos buscando el mejor plan y esto es imbatible, no. Y ahí yo creo que se puede aterrizar esto que tú decías de que te permite chequear escenarios, ver Sí, posibilidades distintas. sí, sí. Y saber que lo que aparezca como una solución, entre comillas, en la constelación, es una posible solución y es temporal, porque después de un tiempo necesita actualizarse, porque la vida sigue moviéndose, o sea, la organización sigue cambiando, la gente sigue cambiando, y, y tal vez lo que necesitamos acostumbrarnos es a ver dentro de todos los cambios que ocurren, como lo que preguntaba Giancarlo, ¿no? ¿Esto es mejor, peor, igual? Esa actitud de ver qué se está moviendo todo el tiempo, para ver de todos los cambios que están ocurriendo, cuáles quiero nutrir, cuáles quiero regar, en cuál quiero poner más energía, si quieres llamarlo, y cuál no le voy a prestar tanta atención. Sé que está allí, pero mientras más nutra estos, tal vez estos van a tener otra forma.
de adaptarse. Así Ejemplos que prácticos de eso, Julio, por ejemplo, me acuerdo en la formación, la silla vacía. Era como un dolor presente en las organizaciones que normalmente ocurre. ¿Se te ocurre algún ejemplo como ese, o si quieres entrar en ese directamente? sí, pero ayúdame, no estoy seguro si entendí bien tu pregunta, Giancarlos. En las organizaciones normalmente hay ciertos patrones que se van repitiendo. Hay problemas que tú vas encontrando aquí ya, no sé, Julio, ¿sabes qué? No logro llenar este puesto de trabajo. Se me Mm, va a los 2 meses. Desconozco por qué, porque pago súper bien, etcétera, etcétera, etcétera. sí, sí, eso es algo que hoy es más un hobby curioso que puedo tener que algo que aplique mucho. Creo que a veces es útil o es interesante para un equipo descubrir qué hay detrás de esta tendencia a la repetición, ¿sí? ¿Cuál es el regalo que nos trae repetir esto? Eh, por ejemplo, si hay alta rotación, podemos imaginar que hay ideas nuevas, pero también podemos darnos cuenta que hay un precio que pagamos, que es que tal vez no se sostienen las ideas porque hay mucho cambio o poco compromiso. Entonces, encontrar el punto en el cual eh, puedo tomar el regalo sin necesidad de pagar el precio, creo que eso es útil en un equipo o en una organización y en la vida personal también. Pero sobre todo lo que me interesa en los últimos tiempos es descubrir en qué momentos no ocurre, porque allí está el sistema, me está contando ya la solución. ¿Sí? Si yo soy capaz de descubrir junto con el equipo cuándo eso no es tan grave, entonces ahí ya hay una fuente valiosa de decir, ok, es lo que decía de los cambios, esto quiero regar más, porque si hacemos más de esto, sabemos que va a funcionar, porque vemos que funciona. En la complejidad hay tanto moviéndose rápidamente que no tengo forma de predecir ni de garantizar un resultado. La única forma cercana a garantizar es saber que ya funciona. Entonces, por eso me interesa no solo la mirada de los problemas que se repiten, sino las posibilidades de solución que están latentes. Perfecto, perfecto. O sea, hubo Oye, minutos que no te caíste de la bicicleta, miremos esos. Exacto. Exactamente, exactamente. Y son cosas que podemos tener en el día a día, o sea, es como, insisto, y perdón si redundo, que es una actitud, pero que uno puede llevar a una práctica y la práctica refuerza la actitud también. Yo tengo una hija pequeña, Sofía, y parte de lo que converso con ella todos los días o todas las noches es, ¿qué te encantó del día? ¿Sí? ¿Qué te gustó? ¿Qué te sorprendió? Y conversamos, ¿no? Y ¿qué te gustaría que ocurra más a menudo? ¿Qué de lo que viviste hoy te gustaría que ocurra más a menudo? Entonces es lindo hablar de eso en casa, porque ya ves que le interesa, por ejemplo, en mi caso, puedo darme cuenta que le interesa a mi hija, pero mi hija también sabe que me interesa a mí, porque yo le estoy contando, no le estoy interrogando. O cosas simples como es, bueno, ahora estamos comenzando la semana, pero imagínate que sea jueves o viernes. Tú podrías decir, bueno, ¿cómo va a ser mi fin de semana? Ah, lo sueño así, ¿no? Y luego te das cuenta que tu predicción se acercó al resultado.
Sí, pero en realidad creaste el resultado gracias a tu, entre comillas, predicción. Eh, entonces eso, o sea, creo que cuando tienes este espíritu o esta actitud es mucho más fácil crear los resultados que quieres. Así que mi trabajo cada vez está más simple realmente. Extraordinario. Oye, Julio, bueno, muchas gracias por esta tremenda conversación. Yo creo que Por favor. este capítulo en particular vamos a tener que recomendarle, yo lo voy a recomendar así por lo menos en mi LinkedIn, escúchelo varias veces, ¿ah? Mastíquelo, mastíquelo, no escucharlo una vez no te va a dejar todo lo que te puede hacer volver a escucharlo. Incluso estaba pensando que para unas pequeñas carillas con tips poderosos escritos. Así que, nada, po, invaluable tu tremendo aporte, súper valioso, Julio. Y lo más importante que esperamos que le sirva a nuestros auditores, pues, a la gente que lo escucha, ¿no? Que Claro, eh, confíen en salir de la caja. así Es es. nuestro llamado, permanente. Así que nada, pues un gusto conocerte, te mando un gran abrazo y ojalá que volvamos a estar por acá mismo pronto. Claro que sí, ojalá así sea. Mirko, muchas gracias. Giancarlo, muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos viéndonos en el camino. Excelente. Muchas gracias, amigo querido. Julio hace formaciones. Estén ahí en el Instagram, nosotros también ponemos el user el arroba de Julio, para que estén atentos de las formaciones que está haciendo y hay que traerlo a Chile. Sí, esto lo venimos conversando hace ya años, amigo querido. Así es, Pero así es. Os Barbería, no sé cómo cresta lo vamos a hacer cuando vengáis, una barbería que te regala una atención gratis. Y eso, mi querido Mirko. Y bueno, perfecto. Buena semana para todos y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles.